Listo, listo, ya está grabado. Ok. Entonces, entonces, básicamente las estrategias o los modos de entrada a un mercado internacional se dividen en tres grandes categorías. ¿Listo? Son las que aparecen en pantalla en este momento. Los modos de exportación, los modos de entrada intermedios, o también son conocidos, también el otro nombre de esos modos intermedios son como modos contractuales. Ya después les voy a decir qué quiere decir eso, ¿sí? Pero por el momento colocan eso, modos de exportación, modos intermedios y modos jerárquicos o de inversión directa. ¿Listo? Bien. Aquí en el chat voy a colocar, entonces, a su vez, entonces, si ustedes hicieron el cuadro sinóptico, cada uno de ellos tiene unas subcategorías, ¿sí? O subestrategias. Los modos de exportación se clasifican en tres. Exportación, vamos a colocar aquí. Los modos de exportación se clasifican en tres. Exportación indirecta, dos, exportación a través de cooperativas. Y tres, exportación directa como tal. Exportación directa. ¿Listo? Estos son los modos de exportación. Por el momento estamos haciendo el cuadro sinóptico. Ya después vamos a empezar a mirar cada una de ellas. Ahora, estos modos intermedios, esta segunda categoría de los modos intermedios, también tiene una subclasificación. ¿Sí? Entonces, los modos, se llaman modos o estrategias, modos intermedios o contractuales. Contractuales. Estos se dividen en, que los voy a, mirar, a mostrar a continuación, en la siguiente diapositiva. Ya está en este momento en la diapositiva, es así como ya están escritos ahí en la diapositiva, entonces no los digito. Los modos intermedios se subdividen en estos que aparecen en pantalla. Contratos de producción, perdón, licencias, franquicias, joint venture o alianzas estratégicas, know-how directivo, y también ahí le agregué una que no estaba en esa diapositiva que se llaman consorcios de exportación o uniones temporales. ¿Listo? Hoy, por lo menos, lo que está programado es que veamos solamente los modos de exportación. Y si nos queda tiempito, empezamos con los modos intermedios. La próxima clase terminamos modos intermedios y así en estas tres clases que nos quedan como tal de semestre, la idea es que veamos a plenitud estas estrategias de internacionalización todas. ¿Listo? Voy a intentar a ver si nos queda tiempito, si alcanzamos a terminar todo entre hoy y el 5 de mayo, a intentar cubrir todo, para que el 12 de mayo sea también una clase, digamos, de ya de preparación para para el parcial final o para la sustentación final, que sería el 19 de mayo. ¿Listo? El 19 de mayo ya cerramos el semestre, ya el 26, a más tardar sería para socialización de las notas finales y cierre de semestre. Porque realmente el 22 de mayo ya toca estar subiendo notas al sistema. O sea, esa semana del 18 y 19 de mayo ya tenemos que estar haciendo la evaluación final, calificar de una vez y subir al sistema, socializar y subir al sistema de forma rápida. Bien, ¿listo? Y la tercera gran categoría, la tercera gran categoría que son los modos jerárquicos o de inversión directa, básicamente son los que están aquí. ¿Sí? Representantes de venta en el mercado de origen, representantes de venta residentes o sucursal de venta extranjera,
filial de producción y ventas, centros regionales, básicamente hasta acá. Estas tres, bueno, estas últimas como tal, 3 y 5 formas, ya prácticamente son situaciones que se pueden presentar en el, con los modos jerárquicos. Entonces, básicamente estas son las subdivisiones y estas son otro tipo de situaciones que se pueden presentar cuando hacemos modo jerárquico. Entonces, básicamente ese sería ese cuadro sinóptico. Como les dije, hoy vamos a empezar con los modos de exportaciones. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí modos de exportaciones, modos intermedios y modos jerárquicos, este planteamiento tiene un origen en la teoría de Uppsala. Por eso yo les decía que la teoría de Uppsala es la teoría más famosa, digamos, de las últimas décadas, en donde ejemplifica el modo clásico como las empresas se internacionalizan y es gradualista. Entonces, básicamente una empresa tradicional, primero empieza exportando, ya después cuando es una empresa mediana y tiene capital, puede hacer algún tipo de estrategia de modos intermedios como los que aparecen acá, ¿sí? Y ya por último, cuando tiene dinero, ya es una empresa grande y tiene capital para invertir, pues obviamente hace los modos jerárquicos o de inversión, que básicamente es ir y montar una oficina o una fábrica en otro país. ¿Sí? Este modelo, este planteamiento, nace de la teoría Uppsala, para que se den cuenta. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a arrancar con la primera de ellas. Los modos de exportaciones. ¿Listo? Yo les había dicho que los modos de exportaciones a su vez se subdividen en tres. Exportación indirecta, exportación directa y exportación a través de cooperativa. La que vamos a gastar más tiempo es exportación indirecta. ¿Listo? La directa, pues es más sencilla y la cooperativa, pues también como su nombre lo indica, es exportación a través de una cooperativa. Pero las exportaciones indirectas, que es la que primero vamos a ver, si tienen unas subdivisiones. O sea, aquí, si están haciendo el cuadro sinóptico, la exportación indirecta a su vez se subdivide en 4 estrategias básicamente, que ahorita se las voy a mencionar. Antes de eso, quiero explicarles qué significa una exportación indirecta. Una exportación indirecta hace referencia cuando una empresa es un productor o un fabricante, como el que aparece aquí en esta diapositiva que está en pantalla, tiene un producto que desea exportar, pero la empresa no tiene la capacidad técnica ni el conocimiento para poder llevar su producto a un mercado internacional. No tiene la experiencia, no cuenta con el recurso humano, digamos que es una empresa pequeña o mediana, o más bien microempresa o pequeña empresa, que generalmente no tiene constituido un departamento de negocios internacionales o de comercio exterior. Entonces, cuando cuando va a llevar su producto a otro mercado, necesita obligatoriamente del apoyo de otras empresas, ¿sí? Que llamamos intermediarios, como lo que aparece aquí en pantalla. Intermediarios o compañías de trading. Estas empresas generalmente tienen 3 funciones de la forma en que apoyan o ayudan o ofrecen su servicio al exportador o al productor fabricante. La primera opción es ayudarlo en la negociación. Es decir, que este tipo de empresas pueden ayudarlo de, digámoslo así, ayudándole a concretar un negocio con un cliente en el exterior. Generalmente aquí en Colombia un empresario promedio pues no tiene conocimiento del idioma inglés, digamos el empresario promedio hecho a pulso pues no aprendió inglés y menos francés o mandarín. Entonces, si ve que un producto que él produce tiene un mercado potencial en otro país, voy a poner el caso de Francia, ¿sí? Entonces dice, oiga, pero pues no hablo inglés, mucho menos francés, ¿sí? Entonces ubica una empresa que tenga experiencia en hacer negocios con el mercado francés y esa empresa o esas personas que pertenecen a esa empresa le ayudan a hacer la negociación, es decir, sirven como, además de intérpretes, es decir, o de eso, negocian por usted hasta que se consigue el negocio, ¿listo? Esta es una forma, un apoyo en la negociación. Otra,
un apoyo en la exportación, es decir, que ese intermediario va a exportar su producto a otro mercado, porque usted no cuenta con el conocimiento de cómo es el proceso de exportación. Por ejemplo, que en este caso ustedes ya, me imagino que ya han visto materias como IMPO y EXPO, ¿sí? Que ya conocen, digamos, la reglamentación y el proceso para exportar, pero digamos que un empresario promedio pequeño no conoce eso, entonces no se mete en ese proceso. O una tercera opción es que haya una empresa que además de asesorarlo en la negociación, también le ayude a exportar. O sea, puede ser alguna de esas tres. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cuáles son los diferentes tipos de alternativas con los cuales se puede hacer exportación indirecta. Básicamente hay cuatro formas de hacer exportación indirecta. La primera y la más importante y la que nos vamos a demorar más se llama Sociedad de Comercialización Internacional o también son conocidas como comercializadoras internacionales o como CEIs. ¿Listo? Esa es la más importante y la que le vamos a gastar más tiempo porque es muy popular aquí en Colombia este tipo de empresa para la promoción y la exportación de productos colombianos al exterior. La segunda se llama agente comercial o broker, la tercera compañía comercial y la cuarta piggyback. Esas son las cuatro subdivisiones de la exportación indirecta. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Digamos, como lo estamos armando, ¿sí? Para que no quiero que se pierdan en este cuadro sinóptico que estamos haciendo, ¿sí? No sé si alguien se atreve a parafrasearme lo que estamos hablando hasta el momento, es decir, estas subdivisiones. Está claro, Aldemar, que ya está listo ahí, que había ido, ¿no? Yo no sé, se le había cortado la comunicación, Aldemar ya volvió. Que me conecté, profe, estaba conectado en el celular, pero me Ah, pasé mejor al computador para ver la pantalla más grande. bueno. ¿Se has entendido, digamos, cómo arrancamos el último tema? Sí, profe, yo sé las sociedades comercializadoras de internacionales, profe, esas son las mismas estas, es que se me fue la paloma ahorita, las estas, bueno, esas que cuando yo importo una maquinaria, ellos me hacen todo el papeleo acá, ¿son las mismas serían o no? O No, no. sea, sí, Hay, de pronto, Agentes eso, habaneros perdóname, no, agentes no es lo no es lo mismo. aduaneros. mismo, no es lo Ok, mismo ni las CIAs, ni los agentes eso, aduaneros. Acá estamos sí, hablando de negociaciones y eso, mientras que los agentes aduaneros te ayudan con papeleo y requisitos de aduanas, pero no ok. con eso. Y las Por ejemplo, CIES, hay otra que también se llaman sociedades de intermediación aduanera. ¿Es la misma agentes aduaneros? Sí, creo que sí. creo que sí es lo mismo. Sí, Sí, porque yo las conozco como sociedades, las CIAs, Sociedad de Intervención Aduanera, pero no sé si hay una otra subdivisión porque esa parte ya va más que todo con la parte de comercio internacional. Recuerden que su carrera tiene como dos vertientes. Una vertiente de comercio internacional, ¿sí? Que generalmente los profesores que le dictan son profesionales en comercio exterior, y la otra vertiente de negociación internacional, que es la línea que yo manejo. ¿Sí? sí, Entonces, es que una es precisamente, comercial y la otra es operativa. exactamente, listo. Entonces, Ok. ahí es muy importante eso, hacer esa aclaración, porque a veces uno tiende a confundir las seis. Ahorita vamos a ver precisamente las características de las seis. Pero lo que me interesa ahorita es que queden claro que existen tres grandes ramas de estrategias de internacionalización: exportaciones, modos intermedios y modos jerárquicos. Por el momento, la clase de hoy nos vamos a basar es en la primera, exportaciones. Las exportaciones se pueden subdividir en exportación indirecta, directa y a través de cooperativas. Vamos a empezar con las indirectas. Las indirectas se dividen en estas cuatro que tienen en pantalla. Y vamos a empezar a analizar y a desmenuzar cuál es la primera, que se llama Sociedad de Comercialización Internacional. ¿Listo? Bien. Esta es muy importante porque son muy populares en Colombia. Existen muchas empresas, no tengo aquí el dato cuántas estarán registradas, pero son muchísimas. Si nosotros nos ponemos a mirar, la mayoría de empresas que exportan, digamos que hay alrededor de 13.000 empresas exportadoras, podemos encontrar que un muy buen porcentaje de esas empresas exportadoras son comercializadoras internacionales. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen una CI? Vamos por la primera. La primera característica es la que hace referencia a la razón social.
Por ley, las 6 tienen que tener en la razón social una de las 3 fórmulas que estamos viendo en pantalla. A ver si aquí aparece, la coloco. Bueno, la que estaba aquí, perdón, me devuelvo acá. Aquí está. Una de estas 3 opciones, ¿sí? La primera opción se llama Sociedad de Comercialización Internacional, ¿sí? La segunda opción se llama Comercializadora Internacional o la tercera opción se llama CI, C.I o la sigla C.I. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que usted le puede poner el nombre que quiera, pero obligatoriamente la ley dice, si usted va a formar una CI, usted tiene que tener en la razón social una de esas 3 fórmulas. Usted define si hace la fórmula larga, que es la Sociedad de Comercialización Internacional, la fórmula mediana, que es solamente comercializadora internacional, o la fórmula corta, que es C.I, Pepito Pérez, C.I, frutas exóticas SAS, el nombre que usted quiera. ¿Listo? Primera característica es esa. Segunda, el objeto social. ¿Listo? La ley también que regula las 6 dice que en el objeto social, palabras más, palabras menos, el objeto social principal de la empresa es la comercialización, promoción y venta de productos colombianos al exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productos socios de las mismas. Es decir, que las 6 se hicieron o se reglamentaron para que se promocione la venta de productos colombianos en el exterior. Esa es la función principal. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, como un ejemplo un poco extremo, que si yo creo esta empresa para traer productos de la China, llegan aquí a Colombia y los reexporto a Perú o Ecuador, pues ese no es el objeto social de una CI, porque tiene que ser un producto colombiano. Otra cosa es que yo traiga materias primas de cualquier parte del mundo, así sea de China, les haga un proceso de valor agregado, de manufactura, y ahí sí, obviamente, se crea un producto colombiano, porque tiene valor agregado de mano de obra o algunos otros elementos de Colombia. Ahí ya se convierte en un producto colombiano y sí lo puede exportar. ¿Hasta ahí está claro y el planteamiento? Sí, Sí, profe. sí, señor. Ok, entonces vamos por dos características. Primero, razón social. Segundo, objeto social. Vamos por la tercera. La tercera tiene que ver con la parte de eh, la reglamentación. Digamos, aquí en pantalla yo les coloqué, las comercializadoras están reguladas por una oficina que hace parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto está reglamentado, aunque ustedes ven Ley 67 del 28 de diciembre de 1979, pues aunque se vea que arrancó del 79, pero realmente estas empresas se volvieron famosas después del año 2000, o sea, llevamos 20 años en donde se popularizaron. ¿Cuándo se popularizaron? Después de la apertura económica y cuando en el año 2000 se empiezan a firmar pues, los tratados de libre comercio. O sea, como cuando ya abrimos la economía, aunque pues ya ustedes habrán dado cuenta en otras materias, no sé, como en política comercial y acuerdos internacionales, que de alguna manera el proceso de apertura económica ha sido como más a la inversa, o sea, prácticamente nos estamos llenando más de producto importado que de exportar. Pero bueno, de todas maneras, sí hay algunos sectores que se han podido aprovechar el comercio internacional, pero son contados, no todos los sectores. Entonces, la siguiente característica es la reglamentación. Para que ustedes sean una CI, si alguno de ustedes quiere conformar el día de mañana una CI o que una empresa común y corriente se convierta en una CI, tiene que cumplir los requisitos que ya hemos visto. Además, tiene que presentar un proyecto a la Oficina de Comercializadoras Internacionales del Ministerio, en donde usted demuestre que tiene un producto exportable y que tiene clientes, ya tiene unos contactos sólidos establecidos en el exterior. No es que usted vaya a decir en el documento, no, es que yo quiero exportar a Estados Unidos. ¿Y a qué clientes? No, no sé, pero yo me los consigo después. No, usted ya tiene que presentar pruebas de que usted ya ha venido exportando o va a exportar, o que al menos ha presentado, ha enviado muestras
de producto, ¿listo? Para que usted le den el aval. Ese aval es como si fuera, no sé si, como en la industria del turismo, ustedes ven, van de viaje, ustedes ven que ahorita es obligatorio que un restaurante, un hotel, cualquier empresa que tenga que ver con el turismo tenga un registro nacional de turismo, que es un código. De alguna manera las comercializadoras internacionales también les dan un registro. ¿Por qué se tienen que identificar de esa manera? Ahí va como el cuarta característica. Me imagino que a estas alturas ustedes ya saben que cuando una empresa exporta productos al exterior, facturan sus productos, pero no en la factura, digamos, los productos hacen una factura, colocan el producto, colocan la posición arancelaria y ponen el valor en dólares. ¿Listo? Hasta ahí está claro. Pero al final, digamos que la mercancía vale, lo que van a exportar vale $10,000. ¿Ustedes dicen $10,000 masiva? ¿Se aplica eso en una exportación? Les pregunto, señores profesionales en negocios internacionales. ¿Se aplica el IVA cuando voy a hacer una exportación? No, no, señor. Claro que no, porque el IVA es un impuesto local. Si usted le agregara a la exportación $10,000 masiva 19%, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Usted está perdiendo competitividad, porque la mercancía que usted está exportando se está encareciendo un 19%. Entonces, el IVA es un impuesto que se utiliza dentro del territorio colombiano, no para exportar. Entonces, mire lo que pasaba con una empresa tradicional que no es una CI. Una empresa tradicional, cuando no es CI y termina exportando un producto, todas las materias primas, o si es una comercializadora que ha comprado su producto a otros y lo va a exportar, una vez exporta, una empresa en términos generales tradicional tiene que hacer una solicitud ante la DIAN de devolución de IVA. ¿Sí? Decirle, mire, yo exporté $10,000 en mercancía, pero yo tuve que pagar IVA a mis proveedores, entonces por favor, ¿será que me puede devolver el IVA que yo ya he pagado? Porque si no, es plata perdida. No sé si hasta ahí es claro. ¿Sí? Es decir, Sí, como yo he pagado IVA a mis proveedores, a mis materias primas y todo eso, ¿cierto? Si yo vendiera el producto en mi, si yo vendía el producto en Colombia, cuando yo se lo vendo a un cliente, yo le cobro el producto masiva, entonces en ese momento recupero el IVA que le he pagado a mis proveedores. Entonces, de alguna manera el IVA se va pasando de uno a otro, ¿cierto? Pero cuando yo exporto, y como cuando yo exporto no facturo el IVA, entonces yo tengo que reclamarle ese IVA a la DIAN, que ya lo he pagado en trimestres anteriores. Creo que ahorita uno hace la presentación del IVA trimestral, ¿cierto? Ahí sí me corchan porque no tengo empresa ahorita, no me acuerdo si es bimestral o trimestral. Está, profe. Si Trimestral, no ok, está mal, si no está mal, es trimestral. ok, listo. Entonces, mire lo que pasaba. Cuando yo hacía una empresa común y corriente, hace esas solicitudes a la DIAN, pues tiene que llevar toda la documentación para que le devuelvan esa plata. Y obviamente, pues eso toma tiempo y es engorroso. Es tan complicado eso que inclusive hace 2 años salió, aquí en Colombia, como no es raro, salió un escándalo que descubrieron en la DIAN. ¿Sabe qué hacían algunos funcionarios de la DIAN? Como sabían que ese procedimiento era de devolución de IVA, los mismos funcionarios creaban sobre el papel, ¿sí?, empresas ficticias de exportación. Entre los mismos hicieron como toda una mafia y entonces creaban papeles ficticios de exportadores y ellos mismos se pagaban el IVA. Decían, no, mire, esta empresa Pepito Pérez o Frutas Exóticas SAS exportó $10,000, está pidiendo el IVA, ¿sí? Y ellos mismos se consignaban el IVA, o sea, creaban todas empresas fachadas. Descubrieron eso. Entonces, por eso y otras cosas, es muy importante que muchas empresas que exportan, la mayor parte, digamos, de su objeto social sea exportar, es interesante de que ellos se conviertan en una CI. ¿Por qué? Porque cuando una empresa es CI, le puede decir a sus proveedores que no le facturen IVA. ¿Eso es claro? Cuando uno es una CI, uno le puede decir a sus proveedores que no le facturen IVA. Voy a poner un ejemplo, pues, de experiencia mía. Yo trabajé en una CI que se concentraba en exportar productos cosméticos a Costa Rica y a Nueva York. Esa comercializadora lo que hacía era ubicar empresas de cosméticos aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo,
yo tenía proveedores que eran como Cerescos. Cerescos es la empresa que produce el esmalte Maslow, ¿cierto? Que creo que las niñas deben conocer muy bien esa marca, Maslow. Pero también estaba Sí, Recamier, que es una empresa caleña, estaba también Capibel, bueno, Laboratorios Spison, digamos las más representativas, conocí en esa época como a unas 15, 20 empresas colombianas, netamente colombianas, que tenían que ver con el mercado de cosméticos y eran muy representativas. Eh, Estas empresas, entonces yo llegaba y les decía, digámoslo en términos generales, eh, cuando yo ya entré, pues ya estaba funcionando la mayoría de sus negocios. Entonces decía, listo, yo soy una CI, yo voy a exportar estos pedidos que le estoy haciendo, lo voy a exportar, entonces por favor no me facture IVA. ¿Listo? Entonces, para esas empresas que me vendían a mí el producto, para esas empresas era una venta local. O sea, por ejemplo, Cerescos, que producen Maslow, me vendía a mí, por decir algo, 20 millones en esmaltes. Entonces, me enviaba las 50 cajas a mi bodega aquí en Bogotá y me facturaba. Entonces decía 20 millones, pero no me facturaba IVA. Entonces, ¿qué pasaba? Listo, no me facturaba IVA, pero entonces esa empresa decía, pero ¿cómo hago? Si, obviamente ustedes ya saben que toda empresa tiene que facturar IVA dentro del territorio nacional, o si no sería evasión de impuestos. ¿Listo? Entonces yo hacía la exportación y generaba un documento que se llama certificado del proveedor. ¿Sí? Era una constancia que la CI podía sacar a través de un sistema en donde colocaba todos los productos exportados y el valor y lo firmaba por el representante legal de la empresa y se lo retornaba al proveedor. Entonces, esa constancia quedaba como un documento adjunto en la contabilidad ante la DIAN y todo eso, para decir, mire, de lo que yo vendí en tal mes, tanto se lo vendí a una comercializadora internacional y por eso no facturé IVA. ¿Listo? Entonces, cuando una CI compra todas sus materias primas o producto terminado a sus proveedores sin IVA, entonces exporta y obviamente al exportar pues no factura IVA, entonces no tiene que hacer ningún trámite ante la DIAN para devolución del IVA. Esa es la otra característica, digamos que agiliza esos procesos para no meterse una CI como la mayoría de su operación la hace para exportar, pues para que se meta con el IVA. El IVA es un impuesto local y lo que hace es demorar ciertos procesos y pierde plata la comercializadora pagando el 19% a todo lo que compra y mientras que se lo devuelven ese 19%, digamos, imagínense de 100 millones que compren mercancías, ¿sí? 19 millones tendría que devolverle el IVA y son 19 millones que sería una pérdida en un momento determinado para la comercializadora. Entonces, de alguna manera se agiliza ese proceso. No sé si fui claro porque es la característica principal que tienen los seis en Colombia. o sea, lo podemos resumir como que no factura IVA. O sea, tiene la facilidad para que los proveedores no le facturen IVA a la CI. Ok. Siempre y cuando exporte el producto, ¿cierto, profe? Exacto, muy buena la pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y también hay CIs, ahorita vamos a ver unos ejemplos, hay comercializadores internacionales que exportan, pero también venden parte de su producción al mercado local. Entonces, de alguna manera, las empresas tienen que hacer un juego de costos. Decir, miren, si el 100% de mi producción, ¿sí? 80 va para el exterior y 20 para la producción local, entonces las materias primas compran 80% sin IVA y 20% con IVA. Es decir, solamente las CI pueden darse en el lujo de decirle a sus proveedores de que no le facturen IVA siempre y cuando saben que esa producción va a ser para el mercado internacional. Si no, eso sería evasión de impuestos. ¿Listo? Y también la otra alternativa es, a veces también pasa, que cuando la empresa, digamos, finalmente no pudo, eso es otra característica. La empresa tiene 6 meses, una vez compra la mercancía, tiene un plazo de 6 meses para exportar. Si no exporta en esos 6 meses y finalmente no pudo exportar porque se le cayó el negocio, pues esa comercializadora de pronto
hace como cualquier otra comercializadora. Yo compré por mayor mercancía. Yo puedo ir a, a cualquier empresa y decirle, oye, yo quiero comprarle 20 millones en esmalte, pues se los venden. Usted ya verá cómo lo revende. Desde que usted pague la factura, está muy bien. Entonces, si digamos la comercializadora que tenía para exportar eso a otro país ya no lo puede, pues ya le toca mirar a venderlo en el mercado nacional. Pero al venderlo en el mercado nacional ya tiene que facturar el IVA. ¿Sí? Y después la empresa, al facturar el IVA, después también tiene que cancelar ese IVA a la DIAN. Profe, yo, digamos, tuve la oportunidad de estar en Zona Franca en varias ocasiones Sí, y yo me di cuenta que habían distribuidores, bueno, ahí hay muchas bodegas en donde llega productos y los sí, comercializan desde ahí por unidades. Entonces ahí como sí. declaran el IVA si viene de una exportación, digamos que lo trae un distribuidor. Y yo he visto que hacen como una venta de garaje. Entonces tú, una persona natural, vas y compras, no sé, sobre todo son productos de tecnología. Entonces vas y compras 10 cargadores, pilas portables, no sé, pilas recargables, cosas así. Ahí cómo legalizan el IVA esas compañías o ahí cómo lo están haciendo o eso es si es legal. Sí. Pues mira, desafortunadamente no tengo la experiencia de una zona franca, pero solo sé la teoría. La teoría de la zona franca es un espacio en donde generalmente pueden entrar materias primas o productos, por ejemplo, pueden entrar sin arancel, precisamente, y es un espacio en donde se hace el proceso productivo y esa zona y la producción va para un mercado internacional, ¿cierto? Pero en teoría, cuando un producto sale de zona franca y no es exportado, sino se va a vender en el mercado nacional, eso tiene que facturar IVA. En teoría. Si Eso lo se que tú, factura, sí, profe, si discúlpeme. tú, señor, Perdone que le haga la aclaración, eso se factura. O sea, el que saquen 10 cargadores, así saquen por unidad. sí, Así saquen por unidad, la unidad que saquen tiene que salir facturado. Eso en zona No, no franca. sale facturado, no dan factura, Pero entonces son, no dan perdóname la factura. expresión, pero entonces son muy torciditos porque en zona franca Sí, se supone que son muy legales y cuando ellos salen algún producto, si sea cuando por unidad, sacan en camiones, cuando sacan en camiones, sí, cuando sacan con pedidos, digamos, para compañías directamente, sí sale facturado. Pero ellos tienen como una venta, como una puerta por donde venden sí. algunas bodegas de esa y venden por unidades y no dan factura de lo que venden. ay, fue una chica, pero si lo llegan a decomisar a uno, donde le cojan esa mercancía a uno y se la decomisan, pierde uno todo. Uno como Sí, comprador. porque la constancia de la factura y la factura, digamos, si, Sí, es, si, claro. ese, si ese producto es sujeto de IVA, que prácticamente todos los productos que están en el mercado tienen IVA, algún tipo de IVA, ¿cierto? Entonces prácticamente sería un producto de contrabando. Es lo que pasa de alguna manera. Yo también trabajé con unos, pues era un empresario, pero también tenía comercio en San Andresito, entonces también aprendí un poco de San Andresito, de San José, como eso. Y allá me veía que pues no es, no sé, no estoy hablando mal, no voy a hablar mal de San Andresito porque tuve que ver con eso, pero sí, obviamente, mucha mercancía que se vende en San Andresito, una es legal, porque también lo vi, o sea, muchos proveedores venden a los locales de San Andresito con factura y ellos pagan el IVA, pero hay mucha mercancía que llega ahí precisamente por la misma dinámica y mucha mercancía ha entrado al país de contrabando, es decir, sin pagar impuestos o sin aranceles por algún lado. Y precisamente, entonces, todo el mundo vende la mercancía y llega a los puestos de San Andresito y los venden sin IVA y sin factura. Entonces, eso es evasión de impuestos. Entonces, Lo lo que que pasa tú, es que, sí, digamos, dime, yo tuve un tío que trabajaba en San Andresito y ellos sí, trabajan en la parte de licores. Y sí, lo que hacen es como declarar, legalizar como el 30-20% de lo que tienen en local exactamente. y el Ajá, restante no está declarado y eso lo tienen en bodegas. Por eso cuando hacen los allanamientos en los San van a las Andresitos no bodegas. se van por, exacto, no se van por los locales porque es lo que tienen realmente legalizado, sino a las bodegas, que es lo que no tiene documentación. Sí, y dése cuenta que, miren, nosotros los que tenemos unos añitos más, me acuerdo mucho que de niño cuando fuimos a comprar un televisor, hace 20, 30 años hacia atrás, uno compraba un televisor, era en San Andresito de la 38, ¿sí?
y ahí uno compraba excelente. todo sin IVA, y no había nada de eso. Ahorita prácticamente, sí, todavía siguen vendiendo, pero ya ahorita todo está un poco más formalizado. La verdad, yo creo que los sanandresitos y todo eso le queda pocas décadas, pues porque cada vez va a haber más ajuste, ya existe lo que se llama la factura electrónica, que la factura electrónica tiende es que prácticamente no haya forma de evadir, o sea, todo se tiene que facturar. ¿Sí? Entonces, poco a poco se va haciendo. Y pues mirándolo desde el punto de vista, sí, o sea, ahorita con la crisis que estamos viviendo nos estamos dando cuenta de que en Colombia existe mucha informalidad, desafortunadamente, y ahorita con esta situación es cuando se nota eso. Si los negocios no están formales, no se puede ni siquiera, digamos, una empresa informal en un momento determinado, digamos, pensando en un país desarrollado, si no está formalizado, pues no podría recibir ayuda del gobierno, ¿me entienden? Entonces, estamos en ese proceso de formalización. Y la situación Es que la tú comentas, mentalidad. sí, Es la mentalidad porque, digamos, el no saber de las leyes y también de que tú montas bueno, una empresa y también tienes leyes que te protejan. Digamos, hay muchas personas de que tienen restaurantes o bueno, negocios muy pequeños que no tienen documentación y saber que cuando se declaran en quiebra el Estado hasta les ayuda, les protege sus bienes, no lo embargan, entonces son cosas que ellos no saben y no sacan papeles es porque creen que va a ser más costoso tener legal el negocio. Sí, de pronto sí, tienen que aportar, pero tienen más protección. sí. Ha mejorado muchísimo. Recuerdo de niño también, mi abuelo, cuando vivía, él tenía una tienda. Yo me acuerdo mucho que uno en un barrio común y corriente, uno abría una tienda y ya, abría una tienda y empezaba a comprar cosas, no había ningún tipo de restricción. Ahorita ustedes ven que cualquier tienda tiene que tener obligatoriamente el RUT ahí. Eso es un tipo de formalización, al menos ya existe un registro de que existe una panadería, de que existe una peluquería, una tienda, es un tipo de formalización, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista legal y formal, todos los negocios deberían ser formales. Lo que pasa es que la verdad sí, digamos, la carga impositiva en un momento determinado es dura y no todas las empresas están preparadas para eso. O sea, pagarle, también, miren, en las últimas décadas, antes las personas que ayudaban en aseo, las personas que trabajaban en el hogar, haciendo el aseo y todo eso, no tenían ningún tipo de cobertura. Ahorita ya usted, si contrata a una persona, tiene que pagarle seguridad social, prestaciones y todo eso. Entonces, eso es positivo, pues porque miren, en este momento las personas que no tienen nada, pues no van a recibir nada. Entonces sí, Sí. vamos como por mitad de marcha, pero sí, hace 20, 30 años, por Dios, la informalidad era absurda y sin embargo sigue habiendo mucha informalidad. Bien, entonces, pues es muy importante si ustedes como profesionales de negocios internacionales que tengan esa claridad. Las comercializadoras, ya para terminar con este tema, es vuelvo y repito, se pusieron muy de moda en los últimos 20 años y ahorita se utilizan en sectores que son claves en Colombia. Por ejemplo, ahí en pantalla, esto es un dato de la Cámara de Comercio de Antioquia, de Medellín, en donde se muestra cuáles son los sectores que más utilizan comercializadoras internacionales. Con un 33% aparece textiles y confecciones. Pues ya sabemos que más en Medellín y en Colombia es un país que se destaca cada vez más en el sector textil. Por ejemplo, en Medellín queda una de las más grandes empresas que fabrican jeans para exportar al mercado internacional, principalmente a Estados Unidos. Se llama Say y Jeans. Le sigue ahí con un 36% productos de reino vegetal, es decir, todos los que exportan productos agrícolas, hortalizas y todo lo demás. ¿Listo? También se utiliza y aparece con un 20% plásticos, cauchos y sus manufacturas, aparece madera y sus manufacturas, mercancías y productos diversos, etcétera, cuero y manufacturas y calzado. Esos son los sectores en que más se utilizan, inclusive en el sector minero. Una de las empresas, o bueno, varias de las empresas que exportan, por ejemplo, oro, minerales, esmeraldas, también son seis, pues porque la mayoría de su producción la exportan. Entonces,
por eso se convierte en una CI para tener esa facilidad, digamos, tributaria eh, en el momento de hacer transacciones. Pero ojo, tener una CI también tiene unas implicaciones. Hay mayor cuidado, es decir, el ministerio como tiene una oficina, eso es cada mes, cada 2 meses está pidiendo reportes de cuánto exportó, no sé qué, o sea, siempre tienen, eh, usted tiene mayor compromiso y mayor vigilancia, entonces tampoco es que sea gratuito, o sea, están siendo más vigiladas que una empresa común y corriente, o sea, usted, una empresa común y corriente que vende aquí en el mercado nacional, pasa desapercibida y no se sabe, desde que pague el IVA, no hay ningún problema, pero una 6 les hace mayor seguimiento. ¿Sí? Y algo interesante, cuando usted crea una CI y usted dice, listo, sí, yo ya tengo aquí los clientes y pasan 2 años y usted no exportó finalmente porque no pudo, no le salió ningún negocio, a los 2 años de usted CI y no has hecho ninguna exportación, le quitan el aval de ser CI. ¿Listo? Bien. En pantalla tenemos un listado de empresas que dice empresas colombianas exportadoras de uchuva. Obviamente ustedes saben que cualquier empresa puede exportar, es decir, desde que haga el registro ante la DIAN, ante el RUT, puede exportar, ¿sí? Pero pues vamos a mirar eso. Por ejemplo, aquí aparece Ocati S.A. con un valor de 4 millones de dólares que exportó en el 2012. ¿Esa primera empresa Ocati S.A. será una CI o no? No, ¿Por no, qué no? porque no tienen las especificaciones en el nombre. Exactamente, a simple vista se llama Ocati S.A., entonces en ningún lado nos indica que es una CI. La segunda, Novacampo S.A., Sociedad de Comercialización Internacional. Sí. Es así, ¿sí? Vea que el nombre aquí lo colocaron más bien al final, es como usted quiera, creo que no hay ninguna restricción. La tercera, C.I, obviamente Caribbean Exotic S.A., la cuarta también, la quinta, bueno, imagínense si en este listado prácticamente más de la mitad, si no me falla ahí como el análisis a la vista, la mayoría son 6 y solamente son las empresas que exportan uchuva. Imagínense en los otros sectores, o sea, no tengo aquí el dato, pero puedo decir que de las 12.000, 13.000 empresas exportadoras, puedo decir que muy posiblemente más de la mitad son 6 en este momento en Colombia. Por eso le digo que es una figura muy, muy popular ahorita y muy seguramente alguno de ustedes va a trabajar en alguna de ellas el día de mañana. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok, bien. Entonces, vamos a pasar con la siguiente estrategia de importación indirecta. Vuelve y juega, exportación indirecta. Entonces, se llama agente de exportaciones basados en el país de origen. Estos agentes de exportaciones en español se llaman así, pero también el término en inglés se llama broker. Básicamente, un agente de exportaciones o un broker es muy similar, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí en la definición prácticamente es lo mismo, mire. La agente de exportaciones busca y negocia compras externas y recibe una comisión, ¿sí? El precio de exportación lo negocia el agente de exportaciones con el comprador internacional, ¿sí? Y el broker dice, se pone de acuerdo el exportador con el importador con base en el contrato. Bueno, entonces básicamente son lo mismo, son intermediarios, son ese tipo de empresas que son especialistas en un mercado específico. Usted puede encontrar agentes de exportaciones o brokers que se especializan en hacer negocios con China. Entonces ellos pronto en su equipo de trabajo son gente que habla mandarín. Entonces le dicen, mire, yo le ayudo a hacer la negociación para que venda o compre mercancía, pero pues en este caso estamos hablando más que todo de exportación, no tanto de importación. Entonces le decimos, y le cobro una comisión del negocio. Si el negocio vale $10,000, le cobro el 1% o el 2% de la negociación. O pueden acordar alguna tarifa fija. No, yo le cobro 5 millones de pesos por la negociación. ¿Sí? Entonces, esa empresa va y lo acompaña a usted, digamos que está de parte suya y le ayuda a conseguir el mejor precio, la mejor condición para hacer eso. Y le ayuda a la negociación. Por eso les decía que alguna de ellas, por ejemplo, en el caso de la comercializadora internacional, que es la que acabamos de ver, la comercializadora exporta, ¿sí? El producto, no es ese proveedor el que exporta. Y ahí me devuelvo un poquitico, porque de pronto me olvidó decir eso.
ante la DIAN y ante todo la CEI la que termina siendo la empresa que exporta. Por ejemplo, si yo le compro los esmaltes a Cerescos, a Maslow, ¿cierto? Eso que ella me vendió para Cerescos es una venta local, pero para la CI es una exportación. O sea que ante la DIAN va a aparecer es que la CI Cosméticos S.A., por ejemplo, es la que está exportando, no es Cerescos, porque en ningún lado ellos hacen la exportación de forma procedimental, la que hace es la CI. ¿Listo? Aquí en el agente de exportaciones o broker es posible que la empresa sí termine haciendo la exportación directamente, pero con la asesoría del agente de exportación o broker, porque es como un asesor. De pronto le dicen, sí, mire, los documentos que van a necesitar son estos, necesita este permiso, todo eso, o sea, lo asesora en todo, y ahí también entra, obviamente, las empresas que estamos hablando al principio, la CIA, la Sociedad de Intervención Aduanera, que es otra empresa que le ayuda a hacer la parte del proceso de exportación, ayudándole a conseguir la naviera, le ayuda a conseguir la tractomula, el contenedor que usted necesita, la empresa aseguradora, si necesita escolta. Por ejemplo, había veces que nosotros, cuando yo trabajaba ahí, cuando estaba como pesada pesado la carretera, porque decían que estaban haciendo retenes, por ejemplo, retenes para robarse la mercancía, entonces nosotros comprábamos seguridad a eso, o sea, una o dos motocicletas que acompañaban al este. ¿Por qué? Porque imagínense nosotros exportando cosméticos, esmalte y todo eso, si llegan a interceptar eso, pues eso se vende facilísimo en todos los pueblos de Colombia. Entonces, nosotros le comprábamos seguridad al camión porque la mercancía salía por el puerto de Cartagena, entonces tenía que irse desde Bogotá hasta Cartagena, 2, 3 días, lo que se demorara, y para eso servían las, la, la Sociedad Internacional Unida que tenían todo ese sistema logístico ya preparado para hacer una exportación. Pero volviendo al tema de agentes de exportación o broker, ellos ayudan más que todo es en la negociación internacional. Son personas que son expertas en un mercado específico y ayudan a hacer eso. Por ejemplo, una de las funciones que ustedes podrían desarrollarse en el futuro es eso. Para eso es importante que aprendan idiomas. No sé, que alguno se vaya para Brasil y aprenda portugués, se vayan para Alemania y aprendan alemán el día de mañana y se especialicen en un mercado para que cuando vuelvan a Colombia, usted diga, vea, yo soy especialista en hacer importaciones y exportaciones con el mercado alemán y se especializa en eso y asesora a las empresas para hacer ese tipo de negociaciones. Es una forma, ¿no? Entonces, ustedes también podrían crear una CI, ¿sí? Una CI que es tener clientes en el exterior. Usted dice, oigan, va a una feria, por ejemplo, se va de paseo a una feria y, y se da cuenta que en otro país están necesitando, no sé, eh, artesanías. Entonces usted viene aquí, compra las artesanías y empieza a exportar a ciertos mercados. Y ahí nace una CI, básicamente. ¿Listo? Señor, no le escucho, no le O, entiendo. o hacer de broker mejor. Pues ahí sí depende el gusto, ¿no? Pero pues, Sí. como tal, ahí depende el gusto en lo que se quiera meter. Bueno, vamos por la tercera, digamos, tercera estrategia de exportación indirecta. Se llama compañía comercial. Las compañías comerciales son un tipo de empresa que no es muy popular aquí en Colombia o en Latinoamérica, pero pues todavía existen. Dice, se usaban en el colonialismo, pero aún siguen vigentes en África y Extremo Oriente. Entonces son grandes compañías, por ejemplo, más que todo asiáticas, que saben que necesitan comprar productos en otros mercados. Entonces vienen, hacen grandes negociaciones con la empresa y compran muchos insumos, van a su región asiática y revenden la mercancía que han comprado. Eso se llaman compañías comerciales. ¿Listo? Entonces, ahí coloco de ejemplo una que se llama Ito Mitsui Mitsubishi, tiene un nombre larguísimo, y son, como se dan cuenta, por el Mitsubishi es una empresa japonesa que compra productos en los mercados latinoamericanos y, y los revenden en su región como tal. Eso se llaman compañías comerciales. Entonces yo le termino vendiendo una compañía comercial y esa compañía comercial se lo vende al consumidor final. Por eso también es una exportación indirecta.
Bien. Y por último, la última estrategia, estas ya son más sencillas, se llama la estrategia piggyback. Si ustedes me preguntan, profe, pero piggyback, ¿cómo se llama en español? No. En los libros, así sean en español, ustedes encuentran así, estrategia piggyback. ¿Listo? Se llama así. Pero piggyback, ¿qué quiere decir? Si ustedes buscan piggyback en Google, van a encontrar que es una expresión, digámoslo, coloquial, que significa como cuando nosotros estábamos en el colegio, nos poníamos a jugar a los caballitos. Eso significa piggyback, llevar a cuestas a otro. Entonces, en la práctica de los negocios, ¿qué significa? Lo que dice ahí, es la utilización de la red de ventas de otra compañía a cambio de una comisión. Entonces, digamos que ahí hay como una mezcla. Es cuando yo ubico una empresa en otro país, digamos en Brasil. Digamos que ahorita yo produzco gel antibacterial, ¿sí? Entonces yo me consigo un cliente o un posible candidato en Brasil que sé que están necesitando gel antibacterial y ellos comercializan productos, no sé, a misceláneas, a tiendas, a todo eso. Entonces yo le digo, oiga, mire, dentro del catálogo de productos usted no tiene gel antibacterial, déjeme utilizar su canal de ventas y todo el producto que usted venda será una comisión por cada unidad que venda. Es algo así para que me entiendan como lo que nosotros utilizamos, se utiliza en el mercado local que se llama en consignación, que yo le dejo una mercancía a usted en consignación y le digo, no me la compre, simplemente lo que usted venda será una comisión y me paga eso y ya. De alguna manera, esa es estrategia piggyback, es decir, que no es un cliente como tal que me compre la mercancía, sino que yo se la exporto, obviamente, si hay que haber una facturación, pero de alguna manera yo estoy utilizando el canal de ventas mientras que mi producto se da a conocer y de pronto ya cuando me salgan clientes que sí estén interesados en mi producto, pues ya le empiezo la exportación. Entonces digamos que ahí es una mezcla un poco curiosa, pero pues existe esta clasificación. Usted puede vender ese producto con la marca original, es decir, si aquí, por ejemplo, yo tengo en mi mesita de trabajo, tengo un gel antibacterial marca al costo, entonces yo puedo exportarla con marca al costo, ¿sí? Pero entonces le dice, oiga, me dicen a mí, es que esa marca al costo aquí en Brasil no se conoce. Yo le hago el favor, utilice mi canal de ventas, pero mándeme eso con la marca mía, brasilera, que la gente ya la conoce y la van a comprar más fácil. Entonces usted le envía el producto, pero con la marca del señor que le está haciendo la fama de eso. Es lo que aparece ahí en pantalla como marca blanca o marca original de fabricante. Marca blanca es cuando usted termina haciéndole manda el producto con la marca de ese distribuidor que le está colaborando, ¿sí? Y marca original de fabricante, pues se refiere a la marca del país de origen, la que tiene en el país donde se produce. No sé si hasta ahí está claro. Sí, profe. Ok. Listo, ahí hay unas características un poco sobre eso, pero pues básicamente no es más allá de eso. Bien, hasta ahí serían las exportaciones indirectas, ¿listo? Es decir, cuando nosotros utilizamos un intermediario eh, para hacer las exportaciones. Ahora vamos a ver las exportaciones a través de cooperativas. Ojo, que de pronto ustedes en un libro el día de mañana encuentren exportaciones a través de cooperativa metidos como si fuera una exportación indirecta. Sí, es verdad, de alguna manera esta que voy a explicar es una exportación indirecta, pero también tiene características de exportación directa. O sea, esta cuando uno exporta a través de una cooperativa tiene elementos de hacerla indirecta y elementos de hacerla directa. Entonces está como en la mitad, por eso la saqué afuera o la explico aparte. Pero en algunos libros pueden encontrar exportación a través de cooperativas como una forma de exportación indirecta. Bien. Eh, ¿qué es, ¿Qué es eso? La exportación a través de cooperativas es cuando mmm, un grupo de productores toma la decisión de vincularse a una cooperativa y esa cooperativa exporta a nombre de los asociados a esa cooperativa. Generalmente se utiliza en el sector agrícola. ¿Por qué? Pues porque es obvio que un señor campesino que tiene una hectárea de tierra
y que saca, por ejemplo, uchuvas, que saca, por ejemplo, eh, no sé, voy a poner una fruta exótica, digamos el maracuyá, pues ese señor en ningún lado tiene una oficina o personas contratadas para que le ayuden a hacer la exportación, así ya tenga el cliente. Entonces, dice, pues yo cómo voy a exportar que yo no sé cómo exportar. Entonces ellos dicen, más fácil, vamos a la ciudad más cercana, ubico una cooperativa de exportación, esa cooperativa le compra la cosecha y le exporta a nombre de ese productor. ¿Listo? Entonces mire lo que dice las funciones. Exporta a nombre de la asociación, realiza estudios de mercado, nombra agentes de ventas en el exterior, fija precios de exportación, fomenta contratos y condiciones de venta uniforme. Entonces, de alguna manera ustedes ya saben, y algo importante, es que una cooperativa, no sé si ustedes donde trabajan pertenecen a un fondo de empleados o ustedes tienen también préstamos con una cooperativa. Digamos que el cooperativismo tiene varias ventajas. Primero le da Es que tú uno entras más como socio, ¿no? Digamos, la exactamente cooperativa es más como un socio, no como, o sea, es más como un como una cliente. sociedad. Exactamente, es una sociedad. Entonces, tú haces como, es por eso que, digamos, en las cooperativas, si llegan a entrar en quiebra, todos pierden porque son socios. Ujú, exactamente. Pero en términos generales, la ventaja, por ejemplo, en este caso, es que cuando yo soy socio de una cooperativa, tengo garantizado que me compren la producción, porque yo soy socio. Miren, me devuelvo al caso de la comercializadora internacional y me pasó a mí en la vida real, ¿sí? Yo, por ejemplo, compraba ciertos insumos a ciertas empresas. Como yo exportaba todo lo que tenía que ver con los productos cosméticos, entonces yo tenía proveedores hasta pequeñitos. Es algo muy interesante porque yo tenía hasta microempresarios que eran pequeñas empresas, pero yo le compraba producción a ellos. Por ejemplo, recuerdo mucho un señor que producía los palitos de naranjo. Las niñas deben saber qué son los palitos de naranjo, lo que utilizan para hacer el manicure. Entonces el señor por allá en Suacha tenía una fábrica familiar en donde compraba la materia prima y hacía los palitos de naranjo, los hacía, no sé, con su maquinaria y los metía en las bolsitas plásticas y todo eso. Yo le compraba a ese señor su producción para exportar a otro país. Pero llegaba un momento, en un momento determinado, que me aparecía otro proveedor que me daba de pronto mejor calidad y más barato. Entonces, ¿qué hacía uno? Pues yo le compraba más barato al otro. ¿Listo? Y el otro señor que de pronto estaba todo entusiasmado porque ya llevábamos un año, 2 años comprándole la mercancía a grandes cantidades porque para una exportación, pues se quedó sin nada. O sea, quedó porque no hay ningún compromiso, no hay un contrato, no hay nada. Simplemente es un cliente. Con una cooperativa no sucede lo mismo porque yo tengo el derecho de que la cooperativa me compra mi producto. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Existe ahí una que se llama Cooperativa de los Andes, que exporta café, y Colanta, que creo que todos conocemos la marca Colanta o la empresa Colanta, que exporta leche y sus derivados. Vamos a ver la primera de ellas. Ahí en pantalla aparece eh, esta Cooperativa de los Andes. No necesariamente siempre conocemos la Federación Nacional de Cafeteros como la empresa que exporta café. Sí, de hecho es como la cuarta empresa que más exporta en Colombia. Pero existen otras empresas que exportan café, pero ya que están concentradas en ciertos mercados. Entonces, una de ellas es Cooperativa de los Andes, que es una empresa, tiene sede en Medellín, allá aparece Medellín, Antioquia, y tiene unos asociados. Entonces ellos de pronto encuentran que si el café que ellos producen es de mejor calidad, pues ellos prefieren asociarse a una cooperativa que de pronto les compre la cosecha a mejor precio que venderse a la Federación Nacional de Cafeteros que de pronto se la compra a un precio inferior. Ustedes saben que pues, en todos los productos existen diferentes calidades. Hay, por ejemplo, leí alguna vez un artículo que dice que el café más caro que venden en Colombia es un café que se produce en Nariño, ¿sí? Eh, cerca ahí al volcán Galeras. Imaginen que ahí, pues por lo que en el pasado hubo erupción volcánica, yo no sabía hasta que leí eso, las tierras en donde en el pasado ha habido erupciones volcánicas son muy ricas en minerales, entonces todo lo que se produce es de excelente calidad y además tiene unos sabores y unas mezclas bastante interesantes porque la tierra tiene unas características que no tiene en otra parte como tal. Entonces, esa producción vale mucho más, o ese café
está mejor cotizado que cualquier otro producido en el resto del país. Entonces, ahí es cuando vale la pena ubicar una cooperativa que me venda mi producto o mi cosecha a ciertos mercados exclusivos, porque mi café vale más, porque tiene mejores propiedades. Así pasa con todo. Porque imagínense que yo se lo vendiera como un café común y corriente a la Federación Nacional de Cafeteros, pues obviamente perdería plata. A eso se refiere. Entonces, esa es la bondad y la ventaja que tiene eso. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, ahí aparece, dice, exportaciones directas de Excelso, es decir, de un café de calidad a 12 países alrededor del mundo. Y el otro ejemplo se llama Colanta. Colanta es una cooperativa, obviamente, tiene colorcito verde que caracteriza a las cooperativas. Y Colanta, pues, ¿quiénes son sus asociados? Pues los campesinos que tienen sus vaquitas, 10, 15, 20 vaquitas, que le compran la leche y sabe que parte de su producción va destinada al mercado colombiano y parte de esa producción también va al mercado internacional. Entonces, había una cosa que me estaba olvidando, lo bueno de la cooperativa es que al final de cada periodo, si hay utilidades, pues además de que me compro mi cosecha, mi producción, también puedo recibir una utilidad sobre lo que generó la cooperativa en las exportaciones o ventas a nivel nacional. Entonces gano por doble vía, porque me compra mi producto y también porque gano una utilidad. Pero también, como decía Diana, si no estoy mal, si la cooperativa le da mal y perdió plata, por no sé, hubo cambio en la divisa, lo que sea, hubo revaluación del peso, también si hay pérdidas, pues también pierde el asociado, ¿no? Porque es parte de la cooperativa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre cooperativas de exportación? ¿Se entiende? Entendido. Entendido, profe. Ok. Bien. Y vamos a cerrar con el modo de exportación directa. ¿Listo? Como ya vimos que es una exportación indirecta, pues ya nos queda un poco más claro entender, ¿sí? Ya nos queda un poco más claro entender la exportación directa. ¿Qué significa directa? Es cuando una empresa vende directamente a otro país, a un cliente en el exterior, sin necesidad de la ayuda de una empresa externa. ¿Listo? Entonces, no hay nada más que decir de eso, pero sí a qué tipo de cliente se exporta en el extranjero. Sí, mire esa definición, se produce cuando el fabricante o exportador vende directamente a un importador o comprador localizado en el mercado extranjero. ¿Listo? O sea, no hay intermediarios. Que digamos es lo ideal, pero lo que tenemos que resaltar es que ¿quiénes pueden hacer exportación directa? Pues empresas pequeñas, por ahí de 40, 50 empleados, medianas y grandes. Pero una microempresa, una pequeña empresa como tal, pues le queda muy tenaz, si hace una exportación al año, ¿sí? Le queda muy tenaz pagarle a una persona o un equipo de personas todo un año para que solamente hagan una exportación. Es, es complicado, ¿sí? Cuando yo trabajé precisamente como un año y pico en la comercializadora hace muchos años y nosotros hacíamos, en ese año, hacíamos una exportación cada 2 meses, pero pues una exportación uno la saca en 2 semanas, es decir, voy, hago los pedidos, me llegan los pedidos, hago la exportación y el resto de tiempo pues, trabajaba en otras cosas, pero no directamente con la comercializadora, ¿sí? Hacía papeleo siempre, pero ese es el problema de las exportaciones, que las exportaciones pues no son todos los días, a menos de que sea una empresa grande. Cuando son, por ejemplo, Ecopetrol o por decir algo, el banano o cosas así que ya son muy grandes, en donde todos los días sale producción y todos los días se está exportando, pues vale la pena. En otro tipo de empresas en donde yo solamente vendo un contenedor cada 2, 3 meses, pues no se justifica tener un departamento de comercio exterior como tal. Entonces, las exportaciones directas, en teoría, en la práctica, más que todo son para empresas medianas y grandes. Bien, aquí viene una serie de requerimientos que de pronto ustedes ya lo vieron cuando vieron Impo y Expo, ¿sí? Conseguir contactos en el exterior. Obviamente, si usted quiere hacer exportación directa,
pues tiene que buscar sus propios clientes. Entonces ya esa empresa ya debe tener profesionales como ustedes en negocios internacionales que hablen idiomas para que vayan y representen la empresa en ferias internacionales o en corferias y le consigan clientes. O sea, ya tiene que tener un equipo capacitado para que represente y esté buscando siempre clientes en el mercado internacional. Tiene que hacer investigaciones de marketing, tiene que saber cómo gestionar la documentación, el transporte, diseñar estrategias de marketing mix, ¿sí? Y se exporta también a través de agentes y distribuidores extranjeros. Entonces, ¿yo a quién le puedo vender en otro mercado? Yo le puedo vender el mercado a un cliente final, a una gran superficie, es decir, a cadenas de supermercados gigantescas, o se lo puedo vender a un gran distribuidor. ¿Qué es un gran distribuidor? Por ejemplo, si mi producto es agrícola, yo puedo conseguir grandes distribuidores en Holanda. Holanda es un país en donde la mayoría, pues es un país agrícola, pero también tiene muchos puertos y ahí llega como la mayoría de comida que abastecen a toda la Unión Europea. Entonces, si yo quisiera que mi producto se empiece a comercializar en toda Europa, yo consigo un cliente, que ese cliente sería como un gran distribuidor en Holanda. Ahí llegaría, digamos, el contenedor y desde ahí despacharían para toda la Unión Europea. Es como un centro de distribución, como cuando la mercancía llega a Abastos y de Abastos se distribuye para toda la ciudad. Bien, aquí aparece lo que estábamos diciendo, se vende a distribuidores o a clientes y consumidores finales. Modos de exportación directos. Bueno, aquí vienen como algunos elementos de algunas características de quién podría ser un distribuidor. Es una empresa independiente que almacena el producto del fabricante, financia los inventarios, asume riesgos de sus actividades, tiene libertad para elegir a los clientes y el precio del producto. Beneficio resulta de la diferencia entre el precio de venta y el precio que compra el fabricante. Digamos que a veces es desventajoso exportarle a un gran distribuidor, porque si usted le vende a un gran distribuidor, el distribuidor le va a pedir un precio muy, muy económico para que él tenga un margen de ganancia. Es preferible usted a veces llegar a un cliente final, que usted puede vender un poco más caro. ¿Sí? Y como nos damos cuenta aquí, lo que exportamos lo exportamos barato. Todo lo exportamos muy barato. El banano, el aguacate, yo creo que eh, todo eso lo estamos regalando por pocos dólares la caja de producto, las flores y todo lo demás. Por ejemplo, a mí me parece, cuando he hecho unos análisis del sector de flores, nosotros vendemos las flores a grandes distribuidores en Miami. ¿Sí? Yo vi un documental y las flores las vendemos a un gran distribuidor. Deberían aquí muchas empresas montar una oficina de ventas en Miami, entre ellos mismos, y que sea de aquí se exporta a esa empresa en Miami y esa empresa es la que vende al mercado norteamericano. Con eso lo podrían vender a mejor precio. Pero nosotros siempre esperamos es vender barato. Entonces no. ¿Sí? No, no es lo óptimo. Bien. Eh, aquí finalmente en estas diapositivas, pues una información complementaria que usted de pronto ya la maneja, porque esto ya lo vieron en exportaciones, qué es lo que se necesita para exportar, información complementaria del modo de exportaciones. Por ejemplo, cómo se elija un intermediario, pedir a los clientes potenciales sugerir un agente adecuado o a las cámaras de comercio o a ProColombia. Claro, existe un gran riesgo cuando uno está exportando. Miren, me imagino que han visto en las noticias de que hasta los gobiernos, a Colombia y a otros gobiernos les ha pasado lo mismo. Han comprado millones de pruebas y las pruebas salieron de mala calidad. Imagínense. O sea, yo creo que le dieron pruebas de juguete en vez de meterla en los kits de cirugía de los juguetes, se lo vendieron a los países y por eso todo el mundo está. O sea, hay un gran riesgo siempre en los negocios internacionales. Entonces, para eso, en teoría, existen ciertas entidades como las cámaras de comercio bilateral, ¿sí? Aquí en Bogotá existen muchas cámaras de comercio. Por ejemplo, existe la Cámara de Comercio colombo-chilena, colombo-mexicana, colombo-americana, colombo-alemana. Bueno, hay muchísimas oficinas. Esas oficinas son oficinas privadas, sí, pero que tienen en su personal personas que son provenientes de los dos países. Por ejemplo,
en la colombo-chilena hay funcionarios que son colombianos y funcionarios chilenos que conocen el mercado chileno, conocen cómo funciona eso, y las empresas que se afilian a esas entidades tienen que pagar, sí, generalmente tienen que pagar una cuota de inscripción anual, pero tienen la ventaja que cuando van a hacer exportaciones, por ejemplo, a ciertos mercados, los asesoran y les verifican que esos clientes si realmente existen o no. Porque, bueno, ahorita con el mundo de Internet, uno puede verificar, entrar a la página web, pedir alguna referencia, pero antes, hace algunas décadas, uno no sabía si realmente esa empresa era real o ficticia, y uno le exportaba el producto y le decía, no, apenas llegue el producto aquí, yo le pago, le hago la transferencia. Usted mandaba la mercancía y después desaparecía la empresa y usted perdía lo exportado. Entonces, es muy importante asesorarse de eso. Hay una cámara también colombo-china, hay que hacerlo, asesorarse, porque con los chinos es muy complicado. Usted sabe que hay una cantidad de empresas y no todas, pues obviamente son legales y lo pueden engañar. ¿Listo? Bien. Entonces aquí hay una información que yo voy a dejar. Estas diapositivas ya están en el aula virtual. Entonces, para que ustedes la lean, pues, es complementario y tiene que ver más que todo con, no tanto con la parte de negociación, sino con la parte de trámite. Aparecen los pasos a seguir para exportar bienes, que pues ustedes lo ven cuando ven Expo. Pero en esto sí quiero hacer una pausa, y es, por ejemplo, los documentos que se requieren para exportar, ¿sí? Por ejemplo, la factura comercial, ¿sí? Cuando usted hace la exportación directa, pues usted tiene que ser responsable de esto, que la factura, pues obviamente, esté en todos los productos que se van dentro del contenedor. A veces pasa, ¿sí? Que cuando uno vende de todo un poquito, hay ciertos productos que no quedan facturados. Entonces, una caja, no sé, cortacutículas, por ejemplo. Y entonces lo meten en el contenedor y no está en la factura. Pues eso de alguna manera, así sea consciente, inconscientemente, cuando llega al otro país, y dicen, oiga, este producto, ¿dónde está en la factura? No aparece. Eso puede ser considerado de contrabando y eso acarrea sanciones. ¿Listo? Lo otro que usted tiene que saber como profesionales de negocio internacional, el día que usted haga parte de un equipo de exportación o de negocios internacionales, pues es recomendable que usted, en la medida de lo posible, cuente con un equipo de trabajo de confianza o un equipo de trabajo en donde usted verifique eso. ¿Por qué? Porque usted sabe que las exportaciones aquí en Colombia son delicadas, porque se utilizan, cuando más que todo usted para una empresa que está expuesta, pues usted le puede meter ahí en ese contenedor cualquier cosa. Y después, si se lo encuentran, ¿quién paga el pato? Pues usted está responsable de la exportación. Entonces, generalmente, uno tiene que estar pendiente ahí cuando se está haciendo el cargamento, o sea, cuando se está cargando el contenedor, verificar de que se coloca el número de unidades que se quiere. Por decir algo, finalmente en un contenedor van a ir 300 cajas, ¿sí? Entonces, usted certifica en la lista de empaque que van 300 cajas de tales dimensiones. Llega al puerto, bien sea aquí en Colombia o en el puerto de destino, y hacen el conteo de cajas y aparecen 320 cajas. Pues, ¿qué quiere decir? Que estaban 300 facturadas y 20 no estaban facturadas. Eso puede ser catalogado como contrabando, que usted no las cuantificó para disminuir el arancel. El registro sanitario o vistos buenos, si el producto lo requiere, documentos de transporte o otros documentos exigidos por el producto. ¿Listo? Aquí les dejo un link de Colombia Trade, en donde están preguntas frecuentes y toda la mayor información sobre las comercializadoras internacionales. La verdad, les sugiero de que profundicen aún más esas comercializadoras internacionales, porque es una empresa, es un tipo de empresa muy, muy frecuente en los negocios internacionales aquí en Colombia, y tarde o temprano ustedes van a tener que hacer negocios o trabajar en alguna de ellas, si es bueno hacer ese tipo de consultas como tal. ¿Listo? Con eso terminaríamos entonces la parte
parte de modos de exportación, ¿sí? Y sabiendo que los modos de exportación tienen esas tres categorías: modos de exportación indirecta, directa y a través de cooperativas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, No, profe. profe. Bueno, bien. Veo que parece que no se conectaron todos hoy. Estoy como preocupado. Es un grupo pequeño y sin embargo no están. A ver, veo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahorita estaban conectados seis. Y este grupo es de nueve. ¿Qué pasó con los demás? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué no están en clase? Lo que pasa, profe, es que hay algunos que entraron a trabajar, entonces como que el desplazamiento está súper complicado en el transporte. Ah, Ayer yo ok. tuve compañeros que llegaron muy tarde a clases, otros que no llegaron, y pues la información fue esa, que el transporte está supremamente complicado y por eso se está viendo pues el inconveniente de conectarse. Ok, entiendo. Sí, o sea que prácticamente ya, sí, para bien o para mal, pues obviamente, y me imagino en los portales no es tan fácil coger un Transmilenio, Exacto. pues, porque están midiendo a las personas, no dejan subir a todo el mundo como antes, que uno se subía a la fuerza, sino que ahorita miden cuántas personas. Exactamente. Ya entiendo, listo. Pero bueno, digamos que lo importante en este momento es que la clase está siendo grabada, yo les envío el link, pero sí es importante que se actualicen para que por favor le pasen este mensaje a sus compañeros de que vean las clases, pues porque si no, va a ser muy complicado que después apliquen todo esto al trabajo final. ¿Listo? Bien, de todas maneras voy a hacer aquí el registro de quién está y quién no está como materia para tener ese control. Ok. Tania, ¿sí está? Hola Tania, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Ah, bueno, bien. Juan David Gavilán, ¿no lo veo? No, no está, ¿cierto? Diana, ¿sí está? Diana Gaviria. Dayana Lázaro, también. Sí, profe. Rocío Moreno, también está, muy bien. Yulimaritza Pirela, también. Aldemar, también. Harold Torres, Harold no lo veo. Y Karen Tobar, tampoco, ¿cierto? No está conectado. Bien, en estos minuticos que quedan les voy a hablar entonces del trabajo final. Voy a abrir el archivo aquí también, a ver cómo va ese archivo de la configuración de los grupos. Me gustaría que formaran tres grupos de tres personas. Ya vamos a mirar a ver cómo va ese archivo. A ver si- Profe, una pregunta. Señor. No veo la presentación en la plataforma. Sí, yo ya la subí. Creo que está en la pestaña 3, ¿no? No, ¿O me equivoqué? no, profe, yo creo que no la subí porque aparecen unos, pero en PDF, no. O son estas estrategias Por eso. jerárquicas, todas esas. Sí, por eso. Ah, ok, Sí, pero sí, sí, sí. no Son hay chance. esas. Ah, ok, profe, gracias. Aquí, Ok. sí, hay varias, hay 5. Sí. Listo, profe, muchas gracias. Ah, sí, 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 ya las vi. Con, Pena que no las había abierto. Gracias, profe. No he dicho nada. ok. A ver, miremos entonces el archivo. Dame un segundito que está bastante lento esto.
A esta hora esto es normal. Ok. Entonces, a ver. No entiendo, ¿en el grupo uno no hay nadie? ¿O fue que ya borraron? ¿Por qué no aparece nadie en el grupo uno? Eso en nada, en nada de eso, porque genera es como un poco de, o es que estos son aguaristas que no les gusta nunca el número uno, empiezan por el grupo número dos, o es para el chance. Sí, profe, sí, profe. Ah, ya entiendo. Yo digo, pero si arranco a ver el archivo y no hay nadie en el grupo uno, y pues, entonces no han empezado a digitar. Listo. Entonces, grupo 2 aparece Aldemar, Harold y Diana. Grupo 3 no aparece nadie. Y grupo uno tampoco. Me gustaría entonces que lo antes posible, ojalá ya mismo los que faltan por ingresar, vayan formando los grupos para que ya se sepan y vayan mirando eso. Para que yo también voy a abrir el otro archivo y les pueda mostrar en qué consiste el trabajo final, que ya mismo lo voy a... Espera un momentico de una vez. Lo estoy simplificando, algo muy sencillo. De explotación de jerarquía. A ver, ya. Aquí estoy terminando de hacerle unos ajustes y ya les muestro cuál es la estructura del trabajo para que vayan pensando qué es. Ya, profe, ya quedó el grupo 3. Ok. Miramos. Listo, porque recuerden de verdad que estamos prácticamente a 15 días y ustedes recuerdan que el tercer corte es muy pequeñito y estamos ajustados a esto. Entonces, inclusive por eso prácticamente lo acabo de ajustar a que sea lo más sencillo posible este trabajo final para que no haya traumatismos. A ver, aquí jueves. Ahorita modificamos eso. También. Ahorita modificamos eso. Tipo de estrategia.
Listo, ya les voy a compartir el archivo para darles una explicación de más o menos lo que quiero el trabajo final. Por ahí me faltan algunos detallitos, pero antes de que termine la clase quiero mostrarles de qué se trata este trabajo final. ¿Listo? Entonces, aquí lo acabo de reducir para que quede un poco más sencillo. Entonces, ¿cuál es la instrucción inicial? Van ustedes a proponer hacia el análisis de eh, una empresa mmm, bien sea colombiana o internacional. Ustedes toman la decisión qué empresa quieren analizar, pero en teoría debe ser una empresa en donde tengan acceso a información, una empresa ya consolidada precisamente en el mercado, bien sea una multinacional, puede ser una empresa de estas que hay muchos ejemplos, pero pues ojalá que sean empresas diferentes a las vistas acá. O sea, si ustedes me van a explicar Nestlé o Coca-Cola, pues no tiene sentido. Ya hicimos el análisis, la idea es aprender el análisis de unas empresas nuevas que no hayamos analizado aquí en clase. Entonces, hay unos elementos iniciales, dice identificar y analizar. Bueno, aquí también es una empresa, porque ya cuando estamos en condiciones normales ponía de trabajo final dos empresas, pero ahorita vamos a hacer una, que puede ser empresa local o extranjera. ¿Listo? También lo dejo ahí, pero precisamente ustedes van a hacer una propuesta y pues yo les opino si de verdad esa empresa da para hacer un análisis o más bien consigan una empresa un poco más de información. ¿Listo? La primera es conseguir la historia de la empresa. Entonces, lo mismo, así como lo básico, cuáles son los elementos claves como los talleres que yo les envío. Van a investigar cuáles son los mercados cubiertos a nivel internacional por esa empresa. Entonces, también, por ejemplo, si una empresa colombiana, en qué mercado está presente y qué tipo de estrategias están ahí, como cuando, por ejemplo, decir, Juan Valdés está en tales mercados de forma de franquicia, en tales mercados tiene inversión directa, en tales mercados tiene una alianza estratégica, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de estrategias de internacionalización, que es el tema que estamos viendo? Si son estrategias de exportación, intermedios o jerárquicos. Aquí me faltó también jerárquicos o jerárquicos. ¿Listo? Y explicar cómo funciona con respecto al tema que estamos viendo. El 1.4 lo voy a cambiar, esto ya me di cuenta que aquí hay un error. Primero son las teorías. Identifique los elementos de cada una de las siguientes teorías, más que todo basadas en las tres últimas. Entonces, mirar a ver si esa empresa tiene elementos de la teoría de Uppsala o de la teoría de redes o de la teoría de Borg Global. ¿Sí? Por ejemplo, que alguien esté utilizando, vaya a analizar, no sé, Rappi. Entonces, cuando empiezan a investigar, mira a ver si hay algunos elementos de crecimiento que hagan referencia a la teoría Uppsala o a la teoría de redes. Entonces, ahí es donde usted tiene que mirar, volver a mirar a ver qué elementos aplican o no. ¿Sí? Es decir, de la teoría Uppsala aplica tales elementos, de la teoría de redes tales, de la teoría de Borg Global aplica estos elementos. ¿Sí? Y al final, en el siguiente punto, van ustedes a justificar cuál es la teoría que más se ajusta a esa empresa. La toman como una decisión. Y por último, dice, de acuerdo al análisis anterior, proponga una estrategia de internacionalización que se ajuste para la siguiente etapa de expansión de esa empresa. Entonces, como que si ustedes fueran gerente de negocios internacionales y usted hace un diagnóstico en donde, por ejemplo, una empresa, según su análisis solamente, por decir algo, eh, alguna de estas empresas que mencionaba, Ceresco, la que hace Maslow, entonces yo me pongo a analizar esa empresa y me doy cuenta que esa empresa solamente ha utilizado modos de exportación directa, indirecta y a través de cooperativas, por decir algo. Entonces, ustedes van a proponer cuál sería otra estrategia diferente a las que están manejando que podría utilizar en una segunda etapa de expansión a nivel internacional y justificar. ¿Con base en qué? En el análisis que están haciendo esa empresa.
y ya, hacen conclusiones, recomendaciones, referencias. Esto sí tiene que ir con normas APA, que se me olvidó colocar, ¿sí? Para este trabajo se aplican normas APA porque es un trabajo de investigación. Lo hice muy sencillo, lo partí a la mitad. La verdad, hace un año cuando dicté esta materia, porque el semestre pasado no la dicté, hace un año eran dos empresas, una colombiana y una extranjera. Ahorita como para ser más prácticos y además porque estamos muy apretados de tiempo, prácticamente estamos a 15, 20 días, lo dejé solamente una empresa, contestar esos puntos y sustentar. Que ahí lo que más me interesa de esto es la sustentación, porque ahí vamos a sacar una nota para verificar de que el conocimiento sea apropiado. Escucho preguntas o dudas. ¿Es claro? ¿Es difícil? ¿Es complicado? No creo, no sé. ¿Qué opinan? Prácticamente ustedes son los primeros que estoy socializando el trabajo, pues este trabajo final, porque me falta ahorita pulirlo para poderlo subir al aula virtual ya que es disponible para todos. Pues, profe, no es complicado. Lo que pasa es que a medida que vayamos investigando es que van surgiendo las dudas. Entonces, me imagino que para eso son las tutorías. Exactamente, Entonces, pues hasta que no exactamente. empecemos no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Listo, entonces mire, la idea principal es que eh, ya queden esta semana montados los grupos y hagan una propuesta, ¿listo? Apenas el grupo haya investigado y empieza a generar dudas, ustedes me dicen, profe, necesitamos la tutoría a través del correo o a través del WhatsApp, lo que sea, y ahí sí, que cada grupo propone un espacio o nos ponemos de acuerdo de alguna manera y nos reunimos 10 minutos en cualquier momento del día, pues en clase no, porque van a ser tutorías por grupo, y, y hacemos esa tutoría, bien sea esta semana o a más tardar la próxima, porque ya la próxima ya tienen que estar ustedes trabajando en el informe final, porque si no, también de un día para otro eso tampoco se hace porque hay que buscar información en diferentes fuentes, por ejemplo, mirar en Legiscomex, ustedes ubican una empresa colombiana que ustedes analizaron, van a analizar, entonces entran a Legiscomex, miran a qué mercados están exportando, qué estrategias si están utilizando de verdad modos de exportaciones. Bueno, hay que hacer, este es un trabajo de investigación prácticamente. Más allá de eso, es buscar información y analizarla y tratar de aplicarlo con la teoría que hemos visto, con las teorías de internacionalización y con las estrategias de internacionalización. Ok, profe, nosotros en el grupo 2 con Aldemar, Sí. ya escogimos la empresa que vamos a investigar y vamos a coger Apple. Ok, genial, perfecto. Profe, Chévere. nosotros Entonces, vamos a escoger em, cream helado. ¿cremelado? Sí, sí, señor. Ok, Profe, perfecto. Me gusta. con Rocío vamos a escoger McDonald's. Ok, también, interesante. Listo. Sí, entonces ahí todas esas son empresas y la empresa colombiana también son empresas que tienen mucha trayectoria, que pueden conseguir mucha información en la página web, en muchos artículos de periódico y con eso hacen un buen análisis de cómo ha sido ese proceso de evolución de la internacionalización. O sea, prácticamente es recrear lo que hicimos con Coca-Cola y Nestlé, como que es reconstruir toda esa historia de crecimiento, lo pueden hacer con las empresas que ustedes están proponiendo. Y así va a ser más Ok. fácil, ¿sí? ¿Listo? Si cogen una empresa muy pequeña, pues obviamente no va a ser fácil aplicar estos puntos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda por hoy? No, no, señor. No, profe. Listo, perfecto. Entonces, por hoy dejamos así. Ya avancé, bueno, pues afortunadamente este es un grupo pequeño, entonces se puede avanzar mucho más rápido. Entonces, quedo atento. Una vez ustedes arranquen con la investigación, si ven que necesitan la tutoría esta semana, me contactan. Si no, la otra semana, en cualquier momento del día, o que ustedes puedan, diferente a la clase, nos reunimos 10 minutos para empezar a trabajar. Obviamente, ahorita voy a terminar de hacer unos ajustes y en la noche ya subo la estructura final, porque ahí me faltan colocar fechas, o sea, hacer un poquitico más de reflexión y para que quede, digamos, uniforme para todos los grupos y apenas esté listo lo subo al aula virtual.
Ok, profe, yo tengo una pregunta. De Señor. pronto con este inconveniente, de pronto que no nos podamos conectar los tres para la tutoría, ¿lo podemos hacer uno o dos del grupo? Sí, claro, o sea, lo ideal es que estén los tres, pero si no se pueden conectar los tres, pues al menos uno o dos, y él se encarga de replicar, o sea, que el líder entienda la tutoría y de ahí pues remita la información al resto del grupo. Listo, profe. Y las tutorías son, además porque nos están exigiendo horas de tutorías, entonces las tutorías tienen que ser también de forma virtual, es decir, tengo que generar un link diferente al de la clase, por eso las tutorías, entre comillas, no las puedo hacer en clase, así sea este grupo muy pequeño, que las podríamos hacer, pero no, tengo que hacerlos con un link diferente para poder reportar de que fue tutoría. Listo, profesor, muchas gracias. Con gusto. Ok, ¿algo más por hoy? Yo me retiro que me toca Por lavar la hoy no, loza. Ah, bueno, listo, por a hoy no. lavar la loza, a lavar la loza, pues. Chao, profe, gracias. Chao, Bueno, compañeros. Chao, feliz chicos. noche para todos, se Chao. cuidan. Gracias, Gracias Dios por les Chao. bendiga. Chao, Chao, chao. profe. Muchas Hasta gracias. luego, profe. Hasta Gracias. luego. Feliz noche para todos. Gracias. Chao.